No, lo mío cortito. Eh, Cuando nosotros nos pusimos a pensar con las chicas, a las que quiero agradecer mucho porque están siempre ahí al, al pie del cañón, Mariana y Jimena, para ver cómo podemos eh, llegar y hacer federal cada una de las propuestas que venimos de la Secretaría, una de las cosas que conversábamos era, bueno, ¿qué temas les puede gustar a la compañera? Y yo me acordé, digo, de una charla y un taller que me invitó Lucy, que fue cuando la conocí a Lucy, que tenía que ver con la deuda. Y en la que yo quedé muy contenta, no tan solo por su conocimiento y su saber, y porque es una compañera para nosotras las feministas referente de... yo siempre, a medida que la conocí, dije, es una compañera educadora, enseña con su palabra y con su acción, enseña. Pero yo quedé muy sorprendida porque encontré una compañera intelectual de la clase que sabe llegar a la clase, que sabe transmitir ese saber, que sabe transmitir ese conocimiento, que lo pone a disposición, pero por sobre todas las cosas, que sabe escuchar lo que otras compañeras de, decimos cuando estamos en esos talleres. Entonces ahí le dije a las chicas, mira, hubo una charla que yo fui, que mis compañeras de la FENA del territorio quedaron re contentas, que fue la charla que dio Lucy Caballero. Entonces, para nosotras era muy importante, dentro de los temas que queremos charlar, conversar y debatir con ustedes, empezar con este de la deuda. Caracterizar este momento, chicas, creo que no hace falta, porque digo, todas estamos viviendo y todo el pueblo está viviendo en carne propia el fascismo que nos está gobernando. Pero sí, solamente decir que primero agradecerte, Lucy, sí que estás hasta las manos allá, que te pones al hombro esta charla a pesar de la distancia y te lo agradezco infinitamente. Yo creo que así como yo la disfruto muchas veces en las charlas y en los momentos que tenemos de reuniones del Ni Una Menos y aprendo, así cada una de las compañeras hoy acá vamos a aprender y ella va a aprender seguramente de nuestras experiencias. Y una compañera me decía la otra vez, y que lo quiero traer acá porque es parte del debate, ella me decía, nosotras tenemos nuestro propio FMI, nosotras tenemos nuestras propias deudas en nuestros barrios. Y tiene que ver con el endeudamiento que día a día venimos haciendo y nos viene generando. Antes era para comprar alguna cosa, hoy es para comprar el alimento. Nos endeudamos para comprar la comida del día a día, nos endeudamos con prestamistas que nos sacan y nos retienen las tarjetas para que nosotras podamos comprar la comida. Digo, poder entablar este diálogo tiene que ver con la práctica diaria, tiene que ver con la cotidianidad de nuestras compañeras y nuestros compañeros, tiene que ver con una consigna que el movimiento acuña fuertemente, que nos queremos libres, vivas y desendeudadas. Tiene que ver también con seguir el debate feminista. Dice, la otra vez, y pasó mucho, nos decían, ¿dónde andan las feministas? ¿Dónde están las feministas? ¿Por qué no salen las feministas? ¿Qué hacen las feministas? Bueno, las feministas hacemos eso. Estamos en los grupos, estamos en la calle, estamos en el WhatsApp, estamos en las comidas de la familia diciéndoles por qué no sí, por qué no esto, por qué sí aquello. Las feministas seguimos estando, seguimos construyendo. ¿No? Las feministas no solamente somos calle, sino también somos construcción de saber y de conocimiento. Las feministas también, digo, somos contradicción. Las feministas también, digo, tenemos nuestra agenda que en este momento clave de la Argentina, nosotras consideramos en nuestra central que es cuando más la tenemos que debatir. La deuda, la violencia, las tareas de cuidado, nuestra herramienta como lo es el protocolo, digo, todos esos debates que hemos llevado durante años y años y que nos ha hecho que conquistemos derechos, nosotras tenemos que seguir poniéndolo en agenda. ¿Verdad? Y no es porque hoy el hambre arrase la agenda de deuda o la agenda nuestra sobre la tarea de cuidado no es importante, es más importante que nunca. Porque digo, si hay algo que discutimos cuando discutimos cada uno de estos temas, es justamente un modelo de país.
Si hay algo que discutimos cuando nosotros ponemos sobre la agenda el tema de que la deuda no es con los otros, sino es con nosotras y con nosotros, que es con nuestro pueblo antes que nada, digo, lo que discutimos es ese modelo de país. Entonces, poder empezar hoy, nosotras, este curso que esperemos les sirva a todas y todos, que sirva para que nosotras podamos ir construyendo nuestros debates y afianzándolos, pero por sobre todas las cosas, que este curso sirva para que esta agenda la podamos replicar en cada uno de nuestro territorio, creo que es más que importante. Así que agradecerle, yo sé que estamos todas hasta las manos de la cantidad, digo, no nos da ni el cuerpo, ni la vida, ni las horas para el desastre que está habiendo en nuestro pueblo y que nosotras no somos indiferentes. Entonces, agradecer que hoy estén acá. Esperamos que este curso les guste, que pueda ser un aporte, que pueda servir para seguir discutiendo en cada uno de los territorios y las organizaciones. Y agradecer mucho, Lucy, que estés ahí, porque realmente, por lo menos para mí y en mi experiencia personal, sos una maestra y una referente del movimiento que viene llevando a cabo no tan solo los debates, sino también la unidad del movimiento y la calle en nuestra agenda. Así que nada más agradecerle, gracias a todas por estar y esperamos que sean 2 horas de mucho debate y de mucho aprendizaje. Gracias. Bueno, compañeras, tomo la palabra. Espero que salga todo bien. Como decían las compañeras, estoy en otro país. Estoy en Ecuador y está habiendo una situación muy caótica acá, que después igual las podemos charlar porque la verdad que está, está muy relacionada con el modelo que quiere implementar el presidente nefasto que tenemos, muy relacionada con la dolarización y bueno, es un país donde la violencia ha crecido a niveles casi muy difíciles de conceptualizar, porque están apareciendo casos de violencia que no se sabe ni de dónde vienen y además bueno, hay falta de agua, que quizás pido perdón si llega a haber algún inconveniente. Para mí es un honor estar en este lugar, en este curso. Para mí, siempre que hablamos de feminismo popular, eh, lo primero que se me viene a la cabeza es toda esta trama y este tejido que se viene consolidando en esta relación entre feminismo, sindicalismo, movimientos sociales, que estamos todas todo el tiempo alimentando una trama y entonces para mí es un honor estar acá, les agradezco a las compañeras, a Julia, obviamente a Leonor, a todas las compañeras y bueno, es parte también de un tejido que ya lleva muchos años con la CTA y que para mí, insisto, es un gusto estar con ustedes, que para mí son las protagonistas del feminismo popular. Yo les preparé para hoy eh, más o menos una intervención de 40 a 45 minutos. Yo voy a tratar de andar por ese tiempo y empezar un poco situando, ¿no?, el problema de la deuda en nuestro país. Sabemos que la charla es un poco la deuda, tratar es algo que sucede hace mucho tiempo, sino que es algo que construyó el propio movimiento feminista en la calle, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Que entender que la práctica política produce teoría, que la práctica política tiene una verdad y un conocimiento, ¿no? No es algo, lo que yo le voy a compartir no necesariamente salió de los libros, sino también en muchas de las conversaciones que tuvimos armando paros, armando distintas instancias del movimiento feminista. Entonces, es algo que nuestro movimiento ha realizado a fuerza de movilización, a fuerza de conversaciones, a fuerza de alimentar alianzas y tramas políticas. Me parece fundamental empezar, y voy a empezar, le voy a dar todo derecho, más o menos unos 40 minutos, y en todo caso después abrimos la conversación, ¿no? Empezar hablando, ¿no? Es decir, hoy vamos a hablar de las deudas, ¿no? Como decía Leonor, de forma espectacular. Bueno, vamos a ir de la deuda con el FMI hasta la deuda que se mete en nuestras casas, ¿no? Cuando el FMI también está dentro de nuestras casas. Que eso que me parece es una forma de mirar
la deuda feminista, ¿no? Que es la construcción de conocimiento económico desde la vida cotidiana. Paradójicamente, ¿no? A las mujeres lesbianas, travestis y trans muchas veces se nos niega la posibilidad de hablar de economía porque en general la economía cuando se hizo neoliberal también tendió a entronizar a determinados varones que hablan todo el tiempo de economía, pero algo importante de la economía feminista justamente es pensar que quienes tienen que hablar de economía son también las que la administran, las que la sufren, las que hacen los malabares para llevar adelante la economía de las casas, de doméstica en un contexto de crisis. Entonces eso es importante también. Yo hablo también desde la economía feminista, que es un campo de discusión que tiene la particularidad, para mí es la verdadera oposición a la economía ortodoxa y neoliberal, y tiene la particularidad de ser un campo de discusiones en donde las categorías y las reflexiones se construyen también desde la práctica política. Entonces decíamos, vamos a empezar a hablar del FMI, pero vamos a llegar a discutir cuando el FMI se mete en nuestras casas. En nuestro país sabemos que el Fondo Monetario Internacional aparece en el 56, después del golpe del 55, es la primera vez que se hace un acuerdo con el fondo, pero no vamos a empezar tan atrás, sino que vamos a ir a un momento que a mí me parece que tiene mucho sentido pensarlo hoy, sobre todo por el tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Un gobierno que permanentemente está volviendo o haciendo una especie de revisionismo histórico sobre procesos muy importantes en nuestro país, como el de la dictadura cívico-eclesial militar, por ejemplo. Y entonces me parece que tiene sentido ubicar como punto de inflexión nuestra historia en términos de deuda, el ciclo de endeudamiento que empieza en 1976 con la llegada de la dictadura cívico-eclesial militar. ¿Por qué me parece tan importante, compañeras? Porque me parece que ahí se cambia una matriz económica de nuestro país, ¿no? Lo que muchos autores hablan, ¿no? El modelo de valorización financiera, que si nosotras las feministas lo tenemos que pensar, es hacer que la población permanentemente le esté poniendo el cuerpo a pagar las deudas, ¿no? Que las energías de la población, que todos los esfuerzos cotidianos se vayan por la canaleta de la deuda externa. Eso es un modelo, una forma de organizar la economía, donde el excedente no nos queda a nosotras en nuestras comunidades, en nuestros barrios, no, se va constantemente a pagar la deuda. Ese modelo empieza en 1976. Pero ¿cómo empieza? Y esto es importante, porque si hay algo que las feministas hemos sabido hacer es pensar la economía de la violencia de los procesos económicos, ¿no? Y ahí me detengo. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos la precarización laboral nos pone más vulnerables a sufrir abusos, cuando decimos que hay violencia económica en el no pago de la cuota alimentaria, cuando decimos que hay violencia económica en la brecha salarial, cuando decimos que hay violencia económica cuando echan a un compañero o una compañera trans. Bueno, nosotras hemos logrado en estos años pensar la economía como una economía de la violencia, ¿no? Pensamos economía y pensamos violencia. Tratamos de trazar esas relaciones, de denunciarlas en conjunto. No solamente cuando denunciamos la violencia de género estamos denunciando a nuestras parejas o a nuestras exparejas o a nuestros padres o nuestros hermanos, también estamos hablando de las violencias estructurales, las violencias que ejerce el Estado sobre nosotras, las violencias que ejercen las instituciones financieras sobre las mujeres. Entonces, ¿por qué vamos a 1976? Porque es imposible pensar la implantación de un modelo de valorización financiera sin violencia. La deuda, por más que se pretenda abstracta, por más que nos quiera vender que se reproduce a sí misma, que no tiene nada que ver con los cuerpos, que no tiene nada que ver con el trabajo, la deuda implica violencia. Y así es como se manifestó nuestro país en 1976. Es un punto de inflexión en la historia nacional porque hubo un proceso de persecución, desaparición y exterminio de militantes políticos en paralelo a la promoción desde el propio Estado de la expansión del sector financiero, ¿no? ¿Cuáles fueron las organizaciones predilectas de esta política represiva? Las organizaciones sindicales, que en muchos casos se dio con la complicidad y la corresponsabilidad de empresas del sector económico concentrado, que van a ser las mismas que se van a beneficiar de la deuda. Y esto quizás todas lo conocen hasta el hartazgo, pero
es importante, porque si ellos están haciendo un revisionismo histórico que nos está llevando a discutir otra vez la cifra de desaparecidos, la campaña del desierto, bueno, nosotras y nosotros tenemos que recuperar también esta capacidad de decir, y decir que la dictadura militar, cívico-eclesial militar, tuvo corresponsabilidad con empresas, donde hubo corresponsabilidad de empresas que fueron las que se beneficiaron de este modelo de valorización financiera y son hoy las que le están dando gobernabilidad a Milei, ¿no? Porque son, incluso uno podría decir, contra sus propios intereses, porque son algunas de ellas industriales, pero después vamos a ver por qué estas empresas también se fueron financiarizando. Así que es muy difícil hoy distinguir los intereses de la burguesía concentrada del el sector financiero. Pero entonces volvamos, ¿no? ¿Qué pasa en esa dictadura cívico-militar? No solamente se destruye masivamente la organización popular, sino que también se da un proyecto paralelo, que es la financiarización de las vidas, que quiere decir reconfigurar prácticas cotidianas de amplios sectores de la población, desde dolarizar las maneras de ahorro e inversión hasta promover el consumo en cuotas o la especulación permanente con el tipo de cambio, ¿no? Es como si la dictadura se hubiera propuesto que nosotros y nosotras empecemos a ser producidos y producidas como especuladoras y especuladores, ¿no? Que nos dolaricemos, ¿no? Lo que ahora se llama economía bimonetaria, que para mí no tiene nada de natural, sino que exige ser pensado en toda su historicidad, ¿no? Esa economía bimonetaria nace con violencia, no es una decisión de los argentinos, en términos de que no fue un proceso natural. La dolarización de sectores de la economía, como por ejemplo la vivienda, que hoy la estamos sufriendo. La vivienda se dolariza en 1976, donde empiezan a ver donde la dictadura permite que empiecen a aparecer los avisos de viviendas en dólares, ¿no? Entonces, ese proceso fue con violencia y con represión a la organización popular. Bueno, ¿qué otras cosas pasaron en esas dictaduras? Bueno, se reforma la arquitectura institucional del sistema financiero, ¿no? Se genera una apertura comercial y estos cambios en el sistema, en el marco legal del sistema financiero nos acompañan hasta hoy. La modificación de la ley de entidades financieras, que lo que hace es concentrar la actividad financiera en bancos y en bancos extranjeros, hace que desaparezcan las sociedades de crédito, de ahorro, de consumo, y promueve que todo aquel que quiera intervenir en el sistema financiero se tenga que transformar en una compañía financiera, ¿no? Que no pueda ser, por ejemplo, no pueda tener el formato jurídico de cooperativa. Entonces empiezan a proliferar entidades financieras orientadas al préstamos al consumo, ¿no? Con escasa regulación estatal. Y esto después lo vamos a ver que lo arrastramos hasta hoy, ¿no? Algo que, un tema que a mí me interesa bastante y que lo trabajé es cómo, por ejemplo, bueno, esta ley de entidades financieras empieza a generar una concentración de las entidades bancarias, ¿no? Y al mismo tiempo a liquidar las experiencias de cooperativismo de crédito, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque va al fondo de la cuestión, cómo se transforma una sociedad en una sociedad financiarizada, ¿no? La ley de entidad financiera incluso eliminaba la posibilidad de existencia de la forma cooperativa en el sistema financiero. Otras cuestiones, el Banco Central empieza a tener menos facultades para direccionar el crédito. Eso quiere decir que, por ejemplo, si antes el crédito estaba más bien destinado al desarrollo productivo, se empieza a orientar cada vez más a financiar el consumo. Se liberan las tasas de interés, los bancos pueden cobrar lo que quieren con esa entidad. Y bueno, y otra cosa fundamental que está muy ligada al endeudamiento es que se eliminan los controles a la entrada y la salida de capitales del sistema financiero. ¿Qué quiere decir? Podés sacar la plata con pocas regulaciones, las empresas, las corporaciones pueden sacar las remesas. Eso empieza a generar como una especie de agujero en la economía argentina, que es lo que lleva a que cíclicamente estemos endeudados por falta de dólares, ¿no? Entonces ahí es importante esto, ¿no? Este sistema financiero que se concentra y se instaura este modelo de valorización financiera, que básicamente el Estado empieza a ser
un facilitador de la especulación de corto plazo y de la fuga de capitales de las grandes empresas. Entonces el Estado, cambia de forma el Estado, ¿no? Y con eso todavía nos encontramos hoy. Cuando decimos que queremos recuperar el Estado, tenemos que saber que tenemos un Estado neoliberalizado, ¿no? Que se ha transformado incluso en una en un Estado que lo que hace es facilita, promueve la especulación de las empresas y les da facilidades. Y bueno, ni que hablar cuando lleguemos a hablar de ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función que empieza a cumplir la deuda externa? La deuda externa empieza a sostener la renta financiera apropiada por las firmas oligopólicas, ¿no? En ese momento estaba la bicicleta. Ingresaban capitales en dólares, ese capital se valorizaba gracias a las altas tasas de interés y después con la información de la tablita se convertía de nuevo a dólares y se fugaba al exterior. Y eso es algo que empezó entonces a cambiar de cuajo la matriz de nuestro país, ¿no? Eh, y obviamente después eso se arrastra. Voy a ir un poco más rápido porque no me quiero detener demasiado, que es un temón. Después el crecimiento de la deuda pública va a ser constante a partir de 1976, con breves procesos de desendeudamiento, como fue el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Eh, por ejemplo, ¿no? Si en la dictadura cívico-eclesial militar el endeudamiento estuvo ligado a la fuga de capitales de estas firmas oligopólicas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, lo que sucede más bien es una estatización de la deuda externa. Lo que pasa es que la deuda que esos grupos en la dictadura tomaron con el exterior, el Estado la asume como propia. Y al mismo tiempo nos hace pensar, ¿no? Esta democracia que obtuvimos gracias a la lucha de los movimientos de derechos humanos, de nuestras abuelas, de nuestras madres, nace muerta, de alguna forma, porque está condicionada por esta deuda. Esta deuda que atraviesa toda la democracia como un factor condicionante de los gobiernos, pero sobre todo como un peso sobre nuestras vidas. Habría que hacer el cálculo de lo que venimos pagando por generaciones desde esa deuda que la dictadura militar tomó y que nunca se investigó o nunca se desconoció. Eh, por supuesto, el gobierno de Carlos Menem, que empieza una nueva etapa de valorización financiera que está estrechamente ligada a lo que se llama el consenso de Washington, ¿no? Que en ese momento quería decir que eh, el Estado vendía empresas estatales para pagar bonos de la deuda, ¿no? Y una reestructuración de la deuda que se llamó Plan Brady. Por supuesto, este modelo termina en la crisis del 2001, ¿no? Sabemos, con los mismos personajes que están ahora en el gobierno, Sturzenegger, Patricia Bullrich, este, y eso es terrible, ¿no? Porque nos pone como movimiento popular y social y feminista en la pregunta de cómo tenemos que avanzar en realmente cuestionar a fondo esta matriz de endeudamiento que siempre de alguna manera termina beneficiando a los mismos actores y que la sociedad no termina de identificar, ¿no? Eh, pero entonces terminamos en el 2001, una crisis económica que termina en el corralito, un empobrecimiento que sube y que llega a más del 50% de la población, como la cifra que se acaba de anunciar hoy, que la pobreza está en el 52%. Y viene el venido de Néstor y Cristina, donde hay una renegociación con los acreedores externos, una gran quita de esa deuda con los acreedores externos y un pago al Fondo Monetario para sacárselo de encima. Sabemos que eso además se hace en coordinación con otros países, con otros gobiernos populares de América Latina, como era el gobierno de Lula en ese momento, ¿no? Había un contexto geopolítico que favoreció que nuestros países empiecen a sacar el yugo del endeudamiento. Vamos al gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos es el huevo de la serpiente que estamos atravesando hoy. Es donde empieza a gestarse las condiciones para que la ultraderecha sea una opción para nuestro pueblo, un pueblo cansado, cansado de trabajar y que la plata no alcance, con una inestabilidad permanente en la economía doméstica, ni que hablar de las mujeres, ¿no? Ahí en el proceso de endeudamiento de Cambiemos empieza este huevo de la serpiente, ¿no?
En Cambiemos se reedita algo parecido a la dictadura, que es un endeudamiento externo asociado a la fuga de capitales, ¿no? Y este ciclo donde vienen divisas, se convierten a pesos, la tasa de interés es alta, entonces se valorizan y después se fugan, ¿no? Pero además empieza también lo que hace el gobierno de Macri, apenas asume, es pagar la deuda con los llamados fondos buitres, ¿no? Que eran unos fondos buitres que no habían entrado en la renegociación impulsada por el gobierno de Néstor y después por Cristina, y que Macri, al pagarle a esos buitres todo lo que pedían, abre la puerta a la vuelta al Fondo Monetario, ¿no? Bueno, la vuelta del Fondo Monetario a la Argentina, compañeras, nosotras estábamos ahí, se da una paradoja gigante, que es que el movimiento feminista en nuestro país se vuelve masivo al mismo momento que el Estado estaba tomando la deuda más importante de la historia, ¿no? El gobierno de Macri, Caputo, Sturzenegger, casi como que nuestro movimiento nace con ese yugo en la espalda, ¿no? Que nos va a condicionar en nuestra capacidad y nuestra posibilidad de inscribir demandas institucionales, como puede ser el trabajo, la reconocimiento del trabajo no, comunitario. Digo, nosotras nos expandimos como movimiento, como movimiento capaz de demandar, y al mismo tiempo el Estado tomaba una deuda que la arrastramos hasta hoy y que nos ha condicionado en todas las posibilidades de avanzar, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la otra cosa que pasa en el gobierno de Macri? Es que el Estado empieza a emitir estas letras que se llaman LEVAC, después LELIX, después LETES, y ahora fue cambiando, las absorbieron, las absorbió el Tesoro. Pero esto es muy importante porque es una forma en la cual el Estado empieza a emitir deuda para que los bancos se aseguren de que la plata va a quedar en las entidades bancarias y que no se ponga a especular, ¿no? A especular no, que no se ponga en el mercado cuestión de que no se, ellos decían que no se dispare la inflación, ¿no? ¿Qué pasa en el 2018 con esta vuelta del Fondo Monetario? Lo que pasa es que empiezan a deteriorarse indicadores fundamentales, y cuando los miramos en clave de género vamos a ver que es peor, que tiene que ver primero con que el Fondo Monetario en los países en los que está ataca el salario, ¿no? Ataca a la organización sindical, ataca el salario, ataca a las jubilaciones. Lo estamos viendo en otros países, lo estamos viendo, no sé, en Sri Lanka, en Egipto. Desde el 2018 que el salario no para de caer. El salario formal tuvo una pequeña recuperación durante el gobierno de Alberto Fernández, pero el salario, por ejemplo, de la economía informal no para de caer desde el 2018. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar un proceso en el cual la falta de dinero para llegar a fin de mes se empieza a completar con deuda. Y por eso esto es importante pensarlo en conjunto, porque la deuda externa empieza a derramarse como deuda en las casas, como decía la compañera Leonor, ¿no? El FMI empieza a meterse en nuestras casas, porque nos hace caer los ingresos y entonces nos empezamos a endeudar para poder comprar bienes y servicios básicos. Porque ¿qué pasaba? La deuda no es por sí mala ni nació con el gobierno de Cambiemos. De hecho, todas estas entidades financieras que yo les decía que nacen con la ley de entidades financieras, bueno, se reproducen incluso en el gobierno de Cristina, que empiezan a aparecer estas financieras en los barrios, que lo que hacen es dar dinero con la garantía de los subsidios sociales para que muchos compañeros y compañeras de la economía popular, feriantes, trabajadores informales, changarines, empiecen a comprar un televisor, poder festejar un cumpleaños. El problema es que después, cuando viene el macrismo, esa arquitectura financiera que ya estaba en los barrios, se empieza a usar para comer, para comprar alimentos, para comprar medicamentos. Y no es lo mismo. No es lo mismo estar endeudada para festejar un cumpleaños que estar endeudada como mandato permanente para poder acceder a lo que necesitas para vivir. Esto habla de un salto en la financiarización de la vida de nuestra población, que está relacionado con el programa de ajuste del Fondo Monetario. Tienen que saber, y esto se los digo entre paréntesis, ¿no? La financiarización de los hogares no es algo que empieza en el mundo
en el 2018, ¿no? Yo estoy contando una historia que es a la vez nacional, pero que tiene que ver con una dinámica global. La dinámica global es que hay muchos autores y autoras que hablan de que desde la década del 70 entramos en un momento donde el capitalismo se vuelve más financiero y que la deuda en los hogares empieza a cumplir una función, ¿no? Tanto que hay un autor que se llama Lazarato que propone hablar de que en realidad hoy la relación más extendida, antes que la de patrón y trabajador, es la de endeudado versus, o endeudada versus entidad financiera. Entonces, eh, entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Esta deuda que crece y que empieza a ser un paisaje permanente en los hogares. Cuando vamos a mirar esto de una mirada feminista, ¿no? Nos encontramos con la compañera Silvia Federici, por supuesto, histórica compañera, que todos y todas la hemos leído. Bueno, esa compañera empieza a trabajar esto en los 80 en Nigeria y después lo hacen también en América Latina, ¿no? Y nos propone pensar que el endeudamiento funciona, que hay que pensarlo de una manera feminista, ¿no? Por ejemplo, cuando una se empieza a preguntar quiénes son las que pagan la deuda, te vas a dar cuenta que la deuda externa se paga ajustando a los sectores, eh, primero a la inversión en salud, a la inversión en educación, a la inversión en trabajo. Cuando vos ves cómo se achican todos los servicios públicos, ¿qué termina pasando? Que la mujer trabaja más en la casa. O sea, cuando el Estado se retira, ellos dicen achicar el Estado, bueno, es agrandar la espalda de las mujeres, achicar el Estado. Porque no tenés una guardería, porque no tenés una salita para curar. No, lo tenés que resolver todo en tu casa, con lo que tengas, endeudándote. El Estado se achica y vos te sumás trabajo. Por eso Federici nos va a decir, la deuda hay que mirarla desde las casas. Hay que ver qué pasa en esas casas donde las mujeres tienen trabajo no remunerado, trabajo en el sector, en la economía doméstica. Volvemos a Argentina, 2018. Hay este cambio cualitativo y cuantitativo del endeudamiento de los hogares. ¿Por qué cuantitativo? Porque el endeudamiento se empieza a extender. Ya no es solamente un problema en los sectores populares, la clase media también empieza a financiar cada vez más cosas con endeudamiento, y cualitativo porque cambia el destino de la deuda, una deuda que ya se destina a comprar, como decíamos antes, servicios, alimentos, medicamentos y demás. Un dato que les va a sonar, que es esto de el 92% de las compañeras que cobran asignación universal por hijo está endeudada en el MACIPO, ¿no? ¿Esto por qué? Porque también el sector financiero también se da cuenta que se puede aprovechar de los mandatos de género, ¿no? Que puede decir, bueno, vamos a desarrollar productos financieros para las mujeres, porque sabemos que las mujeres van a hacer cualquier cosa para pagar la deuda, pero ¿por qué? Porque van a hacer cualquier cosa para que no falte nada en las casas. Entonces, si tienen que salir a tomar deuda para comprar un guardapolvo para que los pibes empiecen la clase, lo van a hacer. Entonces empieza a haber todo también un desarrollo de deuda dirigida a las mujeres, ¿no? Por eso hablamos de que las mujeres están más endeudadas en estas situaciones de crisis, pero lo que vamos a ver es que tres cosas, ¿no? La pregunta es ¿para qué se endeudan? Las mujeres se endeudan en mayor proporción para comprar bienes y servicios de la reproducción social, ¿no? De la casa. También se endeudan de manera más informal, porque como tienen tasas más altas de informalidad laboral, suelen tener que tomar deuda en la financiera, con los familiares, o por ahí, ahora como está pasando, que ya vamos a llegar, deuda a través de las plataformas como Mercado Pago y demás, ¿no? Entonces, es importante pensar este endeudamiento desde la vida cotidiana. Nosotras hablamos de que a la deuda hay que ponerle cuerpo. Tenemos que entender quiénes se endeudan y para qué. Y cómo se paga la deuda. ¿Qué hay que hacer para pagar la deuda? ¿Qué hacemos para pagar las deudas? Si trabajamos más. Eh, y eso es importante porque es parte, ¿no?, de esta mirada feminista de tratar de discutir con el mundo financiero, el mundo financiero siempre te va a decir que es neutro. No hay varones, no hay mujeres, te va a poner un numerito que es una tasa de interés
y se terminó. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo contrario, nosotros tenemos que decir que endeudarnos para vivir es ilegítimo, porque no podemos estar endeudadas cuando trabajamos todo el día. Y ahí nos vamos a la pandemia, porque no me quiero ir por la rama. En la pandemia pasa algo muy importante. La pandemia es otro salto cualitativo en este momento de endeudamiento. En la pandemia hay más trabajo y cuidado, todos lo recordarán. La que tenía un familiar grande lo tuvo que cuidar, los pibes no podían no los podíamos dejar en la guardería, los teníamos que tener en la casa. Y entonces aumenta el trabajo no remunerado, muchas mujeres tienen que salir del mercado laboral porque ya no pueden sostener estar laburando y cuidando. Y empieza a aumentar el endeudamiento. Ahí vemos un pico de endeudamiento, esto lo dijo hasta el Ministerio de Economía. Y cuando vamos a ver la cifra de endeudamiento, los hogares más endeudados son los hogares monomarentales. Y esto es importante, ¿no? Porque podemos pensar que esta deuda es un castigo para las que laburan en sus casas y cuidan, ¿no? Es como si una trabajara en su casa, cuidara, cuidara y trabajara informalmente o incluso formalmente, pero los hogares monomarentales son los que concentran la mayor cantidad de desigualdades. Y en ese sentido, el endeudamiento no queda exento. Hay más deuda en los hogares monomarentales. En la pandemia aumenta el trabajo no remunerado, aumenta el endeudamiento feminizado, aumenta el endeudamiento de los hogares monomarentales y empiezan a aparecer otras fuentes de endeudamiento. ¿Qué son las fuentes de endeudamiento? Y acá es importante porque nosotras como trabajadoras, y esto incluso lo tendríamos que incorporar a la discusión, como a la discusión sindical, ¿no? Todo lo que el Estado de alguna manera desregula, bueno, se transforma en fuente de endeudamiento. Por ejemplo, el precio del alquiler. En la pandemia se disparan los alquileres y esos alquileres empiezan a ser fuente de endeudamiento. Mucha gente se endeuda o para pagar el alquiler o para no dejar de pagar, o mejor dicho, para aplazar el desalojo. Me endeudo porque de esa manera gano tiempo. Ahí empezamos, hicimos una investigación en tiempo real en la pandemia y notamos un sobreendeudamiento ligado al alquiler. Y también, digo, es interesante pensar esto porque, digo, todas las cosas a las cuales dejamos de percibir como salario indirecto, también se transforman en endeudamiento, ¿no? Entonces, la tasa de interés es una cuestión política que el sindicalismo también tendría que discutir, ¿no? ¿Cuánto están endeudados y endeudadas las trabajadoras? ¿A qué precio están endeudados y para qué? Porque realmente es perverso, ¿no? Trabajar y que trabajar al mismo tiempo te genere deuda, porque es un poco lo que está pasando ahora con la disparada de los precios de las tarifas, con la disparada de los precios del transporte. Se va generando un endeudamiento. El endeudamiento es una cuestión muy concreta que genera, por ejemplo, mayor nivel de violencia de género en las casas. Hay muchas mujeres que asumen deudas, la tienen que pagar y después no se pueden ir del hogar violento porque tienen que pagar la deuda y dependen de esa relación por ahí para no caer en el veraz. Entonces, no es una cosa anecdótica. Hoy el endeudamiento está presente de manera permanente en los hogares de nuestro país e incluso en algunos barrios ya está relacionado con economías ilegales, ¿no? Son los negocios vinculados a las drogas lo que muchas veces inyectan liquidez en los barrios, prestando dinero y armando circuitos muy violentos, ¿no? Para la gente. Entonces, cuando miramos la deuda desde el feminismo, tenemos que preguntarnos estas cosas. ¿Para qué nos endeudamos? ¿A qué costo? ¿Y quiénes están endeudando? Y la vinculación entre esta deuda con los mandatos de género, la deuda con la violencia, es decir, qué significa estar endeudada permanentemente, cuánto puedo elegir de mi vida, de mi futuro, si estoy permanentemente endeudada. Y bueno, llegamos a la actualidad. No, la otra cosa que pasó en la pandemia, que es muy importante, es que empezaron a aparecer estas empresas de plataformas y como hubo mucha virtualización del dinero, muchas compañeras se bajaron las billeteras virtuales, empezaron a hacer, incluso a usar las billeteras para vender cosas, para cobrar changas de la economía popular, pero también esas plataformas empezaron a ofrecer deuda. Entonces hoy llegamos a la conclusión de que hay compañeras que tienen deudas con 3, 4 plataformas, una con Mercado Pago, otra con Ualá, y van
ya gestionar esas deudas te lleva una parte del día, ¿no? Le sumamos al trabajo no remunerado como un trabajo también de gestión de las deudas. ¿Qué estamos viendo hoy? Hace un par de semanas medimos con los compañeros y compañeras de inquilinos el endeudamiento de los hogares que alquilan, y vemos que el endeudamiento pasó del mes de diciembre a estar alrededor del 50%, a hoy que estamos en una cifra casi del 64% de los hogares que alquilan con algún nivel de deuda. Esto obviamente tiene que ver con el DNU que derogó la ley de alquileres, el DNU que incluso es tan perverso que desregula la tasa de interés que te pueden cobrar las tarjetas por mora, o sea que te endeudás para pagar el alquiler y después la tarjeta te cobra lo que quiere. Y hoy obviamente estamos viendo que esta desregulación, la contracara que tiene, obviamente es más endeudamiento, ¿no? A un nivel que ya es confiscatorio, ¿no? Porque hasta cuánto no vamos haciendo cosas, ¿no? Entonces es importante pensar este problema de la deuda como un problema político, porque hoy pensaba también, ¿no? Que mucha gente está hace muchos años endeudado, ¿no? Y ya la austeridad, el lenguaje del ajuste se mete en las casas. Hay gente que está acostumbrada a recortar o a tener que gestionar permanentemente un ajuste. Y eso después no nos extraña que cuando viene el presidente y habla todo el tiempo de ajuste, no genere una reacción, porque hay como una especie de normalización en la vida de la gente que hay que recortar permanentemente para ir a pagar esas deudas, ¿no? Lo pongo como problema político, pero me parece importante que el feminismo y los feminismos pueden aportar una mirada muy concreta para empezar a discutir con el mundo financiero, que es finalmente el que está siendo beneficiado con este modelo de ajuste atroz. Milei lo acaba de decir en la bolsa de Wall Street, pero lo dijo en la presentación del presupuesto: vamos a hacer cualquier cosa para pagar la deuda, cualquier cosa con nosotros adentro. Entonces nosotros tenemos que, creo que, tomar este tema centralmente con esta visión que por ahí es novedosa, porque no solamente habla del FMI, sino también de lo que está pasando en la vida cotidiana, y creo que es una manera también de cuestionar las condiciones permanentes de ajuste que sabemos que se pagan con los cuerpos de las compañeras. Así que dejo acá y tome la palabra nomás. Bueno, gracias, Lucy. La verdad, como eh, dejas pensando un montón. Por ahí, para abrir un poco el diálogo, el debate, las preguntas, nada, obviamente la que tenga ganas, interés de compartir alguna pregunta o alguna reflexión y demás, vi que en el chat hubieron dos compañeras, Laura y Nelly, que estuvieron ahí dejando algunos comentarios. Por ahí, si quieren, digamos, habilitar el micrófono y decirlos entre todas o quien quiera, bienvenidas. Hola, soy Nelly de Chubut. No, lo había dejado escrito, pensé que iban a leer preguntas. Yo lo que te quería comentar es esto de las deudas por quizás unos años, en las clases más bajas sobre todo, pero ¿qué rol cumple también el extremo consumo en esas deudas? Que nos fueron metido esto de tener para hacer y, y bueno, y que es una espiral que cada vez se hace más grande y el consumo que nos lleva a extremos hasta hoy climáticos, digamos, ¿no? Esta crisis climática que vivimos con empresas extra, extranjeras eh, queriendo hacer extractivismo contaminante en todo el país y en Latinoamérica, bueno, otros lugares, como todo eso lleva también, ese consumo extremo también lleva a deudas. ¿Cómo lo meterías eso dentro del análisis que vos haces?
Hola, sí, es un poco lo que retomaba la dictadura, pero por ahí yo no fui muy específica. Pero bueno, es inescindible este modelo de endeudamiento del modelo de consumo, ¿no? Cuando la dictadura militar empieza también a financiarizar las vidas, empieza también a proponer un modelo de consumo, ¿no? Las compras a cuotas empiezan también a instalar un montón de bienes que por ahí antes la propia clase obrera no adquiría porque no eran necesarios o porque no estaba creada esa necesidad, y el consumo es la contracara del endeudamiento, ¿no? Eh, es importante pensarlo desde ahí. Hay no solamente el consumo, sino también el consumo de bienes que además están mercantilizados, ¿no? Porque hay como lo que va pasando es que cada vez se proveen menos bienes desmercantilizados y entonces lo que está sujeto al mercado termina siendo fuente de endeudamiento, ¿no? Se crea una necesidad y al mismo tiempo esa necesidad se puede acceder solo con deuda. Entonces es muy importante lo que vos decís, digamos, es muy complejo el proceso de desendeudamiento o de pensar otro proyecto, pero creo que acá estamos en un nivel mucho más complicado porque además estamos hablando de endeudamiento para vivir. Por supuesto, si vos te vas a pensar, por ejemplo, el endeudamiento por alimentos, si nosotras tendríamos otro acceso a la alimentación que no fuera mediante supermercados o que estuviera desplegada de otra manera, bueno, los alimentos no deberían por qué ser fuente de endeudamiento, ¿no? Entonces creo que es importante pensarlo en la clave del consumo. Gracias, muchas gracias. Bueno, aprovecho el bache y te hago yo una pregunta, Lucy. De tu intervención lo que queda claro es como esto, las mujeres estamos destinadas a reproducir las tareas de cuidado en nuestro trabajo como por fuera de nuestro trabajo, ¿no? Y la crisis lo que nos lleva es a que haya más tiempo dedicado a eso porque el Estado se retira, nos quedamos sin un montón de prestaciones y a su vez, como trabajamos de eso, también nuestro salario es peor, nuestras condiciones de trabajo es peor y nos terminamos endeudando. Ahora, esto pasa, entiendo yo, en Argentina como en el resto al menos de la región. ¿Cuáles son los límites que está encontrando, si es que se está encontrando el límite de este endeudamiento en la región, o qué experiencias conoces latinoamericanas o de otro lado que empiecen al menos a revertirse o a armarse una fuerza social que esté poniendo un freno a todo esto? Bueno, en realidad el problema del desendeudamiento es un problema que viene, o sea, se trabaja de varias aristas, ¿no? Vos podés eh, proveer servicios públicos y por lo tanto con eso también generás menos fuentes de endeudamiento. Pero también, por ejemplo, hay políticas que se están desplegando de desendeudamiento en Brasil. Hay un programa que se llama Desenrola, el programa de Lula, que lo que hizo es, bueno, constatar que la gente estaba endeudada, que tenía muchas deudas vinculadas al endeudamiento para vivir y que lo que hicieron fue justamente tratar de que esas deudas, de condonar una parte de esas deudas, ¿no? Eso lo hizo el gobierno de Lula casi con millones de personas, lo hizo. El programa se llama Desenrola, todo más simpático en Brasil. Y, y bueno, es un tema que se está discutiendo, se está discutiendo. Después tenés todo el problema de que hay deudas que son informales, la mayoría. Más se tiende a informalizar la actividad económica. Bueno, hay formas donde no sabes cómo desendeudar porque también tiene que ver con otras economías, con otras dinámicas que se van armando. Eh, pero bueno, es un problema que incluso fue reconocido como por la CEPAL y por la ONU como un problema, ¿no? Primero empezó en el activismo, empezó en la militancia y ahora incluso hay publicaciones de la CEPAL y de la ONU, ¿no? Como un problema incluso de derechos humanos, el sobreendeudamiento. Así que están empezando a haber experiencias en ese sentido. Aprovecho para meter una pregunta mía en relación a lo que decías recién y también un poco pensando en el panel, digamos, que inauguró este ciclo, que fue sobre discutir, ¿no? Como eh, la reproducción social, el cuidado y demás. Digo, ¿hay alguna posibilidad de incluir en nuestras agendas el tema de, bueno, pensar el cuidado, pensar en las políticas públicas de cuidado, pensar en espacios públicos de cuidado y hacer como una vinculación con esto que decías vos recién de
bueno, para desendeudarnos también necesitamos apostar a eso. Si hay alguna posibilidad de pensar en una agenda que conecte ese tema, ¿no? El desendeudarnos, el pensar en políticas públicas de cuidado, digo, porque también entiendo que tiene que ver con ayudarnos, ¿no? En esto de, bueno, poder contar con espacios públicos, con políticas públicas que nos saquen esa responsabilidad, ese trabajo, eh, digamos, y de alguna forma contribuyan también a ese proceso de desendeudamiento. Digo, siempre pensando en esta idea de, bueno, cómo construimos agendas, ¿no? Esto es algo que le preocupa mucho a Leo. Bueno, ¿cómo hacemos para linkear estos temas? Bueno, efectivamente, digamos, es lo que veníamos hablando, es que un poco el desendeudamiento viene a partir de la mejor remuneración del trabajo, ¿no? La discusión sobre servicios públicos, y esto conecta con la clase anterior, lo que se provee como servicios públicos no deviene fuente de endeudamiento, y paralelamente la discusión de la tasa de interés, de lo que está pagando la gente por endeudarse. Creo que es un combo, ¿no? Muchas de estas demandas ya están contenidas en la agenda sindical, y tienen que ver con el reconocimiento del trabajo no remunerado, la provisión de servicios públicos, en la agenda sindical y feminista. Pero creo que además hay que agregarle que además de ser trabajadoras precarizadas, de ser trabajadoras mal pagas, estamos endeudadas. Porque es realmente una condición subjetiva de subordinación, de dominación, y que además es un negocio, porque hoy endeudar a las trabajadoras es rentable. Tenés un montón de gente enganchada a sistemas de endeudamiento que les dan dinero a determinados empresarios. Entonces, es importante nombrarlo porque es una forma de extractivismo directo sobre nuestros ingresos. Una parte de nuestros ingresos se lo queda permanentemente en corporaciones que nos financian una parte de la reproducción de la vida. Pero cuando hay que atacarlo, creo que lo primero es nombrarlo, discutir quiénes se endeudan, para qué y con qué objetivo, cuáles son las empresas que se ven beneficiadas con eso, cuáles son las tasas de interés, y obviamente trabajarlo en una clave que vaya por la discusión del trabajo y los servicios públicos. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna compañera que quiera hacer alguna pregunta, intervención, reflexión, compartir alguna experiencia? Voy a hacer una buchona, porque estaría bueno que tengan una intervención una de las compañeras que están de otras provincias, ¿no? Digamos, también para ver cómo ven todo esto vinculado a, a los sectores en los cuales se están desarrollando sindical y territorialmente. Nos dejan con las ganas. Buenas tardes, soy Alicia de Misiones. Quiero hacer una pregunta. Entré un poco tarde porque estaba sin señal. Em, la última parte de lo que planteabas, Lucy, me pareció interesante esto que hablabas un poco de la naturalización del lenguaje del ajuste para pagar la deuda, un poco esto Milei creo que lo está haciendo, y el gobierno de Milei, de querer comparar la cuestión de la deuda a nivel macro con lo que pasa en nuestras casas, ¿no? Y eso está muy interiorizado. Y en términos de qué estrategias podemos darnos también desde lo comunicacional y desde lo político, yo soy periodista, digamos, y lo de la deuda está como muy estigmatizado, y está como muy instalado que si nos endeudamos es un poco porque no gestionamos, no podemos gestionar nuestras casas, nuestros ingresos y demás, y todavía sigue siendo como un tema tabú, los endeudamientos que tenemos.
y siguen siendo muy escasos los espacios donde podamos pensarlo en términos más políticos, ¿no? Los procesos de endeudamiento. Bueno, la pregunta sería, ¿hay estrategias que se están discutiendo, hay experiencias para también discutir desde los medios más comunitarios, pero también en las agendas de los medios más hegemónicos? Mira, hace un tiempo que estos temas se tomaron. Allá a mediados del gobierno de Alberto Fernández empezó a haber como más recepción a este tema, al punto que ahora directamente ya hay un estudio que lo hacen los propios almaceneros sobre el nivel de endeudamiento. Eh, Obviamente después está lo que se va encontrando de forma espontánea en los testimonios de la calle, ¿no? Viste que hay varios medios que adoptaron esta estrategia de narrar el ajuste en vivo, que es que van por las estaciones y le preguntan a la gente si llega a fin de mes, y cada vez sale más el tema del endeudamiento, estoy endeudado para pagar otras deudas. Yo creo que obviamente lo que sale mucho menos es esta cuestión del feminismo, ¿no? No del feminismo, pero sino de la perspectiva de géneros, incluso algo más básico, de preguntarse de por qué las compañeras son las que están asumiendo las deudas y son las que menos hablan de economía, y son las que menos escuchas, ¿no? Y son las que además son ninguneadas permanentemente cuando muchas veces desde las mismas fuerzas populares se dice que el feminismo es un tema accesorio, pero sin embargo después vemos que son las que están parando la olla y son las que están endeudadas. La verdad es que no hay una forma, la forma de comunicarlo creo que tiene que ver obviamente con ligarlo a un factor estructural y no a una irresponsabilización individual, que es lo que quiere la deuda, ¿no? Por la función política de la deuda es que el ajuste estructural se viva individualmente, que lo tomes vos como un problema tuyo, che, estoy manejando mal mi economía, mi vida, que estoy endeudada. Y en realidad, ¿no? Que esa es la diferencia también con el 2001. En el 2001 el endeudamiento no era una opción, no había tanta disponibilidad de endeudamiento. Hoy hay mucha gente que está tomando deuda de manera tal que el ajuste atroz que venimos ya soportando, incluso un gobierno anterior, se viene soportando con endeudamiento. Entonces creo que tiene que ver eh, justamente con ligar, con tomarlo como un factor estructural, ¿no? Con cuáles son las condiciones que generan el endeudamiento. Si yo tuviera que improvisar un protocolo para decirlo desde los medios. Y bueno, te agradezco la pregunta, obviamente, porque si hay algo que ha contribuido a difundir el tema, ha sido el periodismo y sobre todo el periodismo feminista. Hola, bueno, a ver, compañeras, un gusto, Lucy, escucharte primero, ¿no? Difícil desde acá no salir desde la catarsis y del escenario de todos los días, porque la verdad que golpea muy fuerte y muy duro. La mayoría y sobre la actividad en general me refiero a dónde están las feministas y acá están corriendo de un lado al otro tratando de tapar agujeros y de conseguir llenar el plato de comida, ¿no? Y eso es parte lo que nos atraviesa en esta coyuntura y lo que nos tiene ocupadas. No digo yo en mi caso particular y personal que tengo la suerte de un empleo formal, pero muchas y muchas no lo tienen. Y en la zona donde nosotros vivimos, la zona del Valle de la provincia del Chubut, es una de las regiones con más alto porcentaje por habitante de desempleo. Y eso se siente muchísimo, muchísimo y cada vez más. Eh, entonces, nos cuesta mucho juntarnos a charlar en cualquier tipo de actividad, pero por estas cosas, ¿no? Porque hasta las compañeras que tienen un empleo formal o son docentes corren de un lado al otro como locas para poder tener un sueldo más o menos que las ayude a pagar el alquiler y algo. Eh, yo no sé cómo pensar esta realidad y salir de ese cruel endeudamiento en el cual eh, no le veo salida, no veo que tengamos una perspectiva pronta o ligera
desde una región tan aislada y con poca cantidad de habitantes a pensarnos, ¿no? Y no hablo de soledad, no hablo de soledad, sino en lo que significamos a nivel país en cuanto a habitantes, a presupuesto, al índice, más allá de lo que producimos, de lo que significa nuestra industria para el país. No sé si llego a algún lado, pero a lo que voy es, nos cuesta muchísimo pensar alternativas, construirnos, volver a construir lazos entre nosotras mismas cuando el propio sistema nos ha ido desarticulando de una manera tremenda y no solo por el desempleo, sino también por los despidos, ¿no? Eh, Nada, chicas, desde acá es difícil, por eso sostener estos espacios de charlar, de encontrarnos, de formarnos, de tener la posibilidad de escuchar a Lucy, de escuchar a las compañeras, la verdad que es un montón en este momento, es un montón. Pero bueno, necesitamos construirnos herramientas urgentes, esa es la realidad también. Así que por eso no tomaba la palabra antes, porque no tenía mucha cuerda de cómo plantearlo. Así que gracias, gracias por estar. Yo quería, ¿se escucha? ¿Se escucha? Fuerte, fuerte y claro se te escucha. Bien. Yo quería hablar de que esto que está diciendo la compañera no es casual. Sabemos perfectamente bien que todo esto es un gran amasijo de histórica preparación para llevarnos a esta situación que viene siendo amasada desde hace tiempo y bien dirigida, ¿no? Y entonces quería hablar de que lo que nos pasa cuando somos docentes, o a veces no somos docentes, pero trabajamos en esto, ¿no? En estas cosas, que esto está cocinado no solamente por el, por lo que se ve o cómo está cocinado en lo macro, sino que está cocinado en lo micro. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema muy grave, yo soy educadora de ESI, y tengo un problema muy grave, o tenemos un problema muy grave, cuando estamos hablando de educación emocional. Y muchas compañeras nuestras, incluso compañeras ligadas de alguna manera al feminismo, y qué sé yo, se tragan el verso de la educación emocional, que está totalmente ligada a esto de que el problema es tuyo, es individual, comételo vos, solucionalo vos lo generaste. Es decir, la educación emocional está estructurada de tal forma que y bien separada de lo que significa la educación afectiva, que es la que señala la ESI y es la que promueve la ESI, de esto de la soledad, de resolverlo sola, de que hacerte cargo. Y bueno, todo esto, y claro que no quiero hablar nada de economía porque no lo manejo, pero sí quiero decir cómo esto está todo armado y no es casual. Y no es casual porque nos tragamos esto de la educación emocional que nos va preparando para bancarnos cualquiera. Y que las mujeres, además, estamos históricamente entrenadas para que nos culpen de todo y nosotras mismas aprendemos a culparnos. Esto tiene que ver con, bueno, con la construcción social del patriarcado y etcétera, etcétera. Entonces, nada, quería señalar o quería agregar esto a lo que estaba diciendo la compañera en la exposición del tema de la construcción de la deuda. ¿No? Es decir, por todos lados está concebido este proyecto grandioso de la ultraderecha fascista que estamos viviendo. Y bueno, a ver, y no las queremos criticar a las compañeras que piensan que la educación emocional es lo ideal, o que ayuda mucho la educación emocional. Lo que queremos es que se den cuenta de que no es casual el tema de la educación emocional, es algo más sumado para el domar o el dominarnos o el dominar la situación
que acompaña o la problemática que acompaña a que nos acompaña en estos momentos. No, nada más. Era más bien reflexivo. Bueno, compañeras, por ahí, si alguna más quiere tomar la palabra, hacer una consulta, compartir una reflexión, para por ahí cerrando este espacio. Por ahí, voy a Por tomar ahí otra vez la no. palabra. Pues si Sí, no cerraba yo. No, pero sí. habla. No, era como en el panel de la semana pasada, una de las cuestiones que se planteaban desde la teoría de la reproducción social es cómo vincular aquellos conflictos productivos y reproductivos, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que se da es, por ejemplo, cómo se podía dinamizar dentro de un conflicto en un hospital por falta de presupuesto, por falta de personal, cómo se vinculaba con los usuarios, ¿no? Cómo se vinculaba con el barrio y todas las personas que accedían ahí en función de esto, cómo afectaba unos a los otros. A los jubilados, cómo le afectaba que en el hospital no hayan turnos o no hayan recursos y demás. Y lo que pensaba es que en esa lógica, como ahí también se puede sumar el tema de la deuda, porque tiene mucho que ver esto del desfinanciamiento debido a la falta de recursos y cómo termina impactando a todo ese conjunto. Digo, pensarlo para ver cómo empezamos a sumar dentro de las distintas como teorías y conocimientos que vamos adquiriendo los distintos componentes que nos van brindando, porque si no, como, me da la impresión a mí que siempre parece como que está todo como disgregado, ¿no? Como por un lado están los cuidados, por otro lado está como la deuda, por otro lado las políticas públicas, y a veces nos cuesta mucho encontrar como un hilo conductor que nos permite analizar qué es lo que venimos haciendo, y quizás en eso que venimos haciendo están todos estos condimentos de las cosas que vamos aprendiendo. Eh, por ello, para no forzarlo, porque a veces como, bueno, ¿cómo sumamos la deuda? Bueno, por ahí estamos sumando la deuda, solamente falta ponerla en palabras. Eso nada más. Sí, por ahí yo hago este comentario y cierro también un poco porque acá me están avisando en la facultad que ya me tengo que ir del aula. Pero un poco la mirada feminista lo que trata de hacer es juntar deuda y trabajo, ¿no? Así que me parece que sí, que es el aporte más importante, digamos, no hay una discusión de deuda y otra de trabajo, sino que lo que viene a hacer un poco el feminismo es decir, che, dejen de medir el endeudamiento como si fuera un número neutro, primero porque tiene cuerpo, tiene género, y sobre todo porque cuando lo vemos, digamos, está totalmente relacionado con la agenda del cuidado, va junto. Nosotros, digo, desde el 2017 empezamos a hablar de deuda y trabajo reproductivo. Después se hizo una declinación de eso con deuda y cuidados, pero claramente es la misma agenda, digamos. La misma agenda, pero sí tiene una especificidad que hay que nombrar, porque, como decía, ¿no? Es otra forma de extractivismo sobre los propios ingresos de las que cuidan. Así que la verdad que todos los comentarios muy interesantes y simplemente decirles que yo sigo disponible si quieren pasar mi mail o lo que sea, para cualquiera que tenga o algún comentario o lo que sea. Eh, y bueno, agradecerles por haber estado acá y por haber hecho esta escucha atenta. Gracias a vos, Lucy, por la disponibilidad, por estar. Y bueno, nada, gracias a las compañeras que se sumaron. Esta clase igualmente la estamos grabando, la vamos a subir al campus, así que va a quedar disponible para quienes, bueno, no se hayan podido conectar. Así que un Gracias, abrazo gracias, a chicas, todas. muy bueno, muy Gracias, bueno. compañeras, un abrazo gigante. Adiós, muchas gracias, hasta la próxima. Adiós, adiós. Muchas gracias por todo.